Nuestra capacidad está acá y nuestra acción con respecto a la capacidad que tenemos está acá. Le estaba jodiendo a mi jefe casi $1000. Tengo una vida que no me gusta, estoy viviendo algo que no quiero, pero prefiero vivir acá que estoy cómodo y esto es conocido que ir a algo que yo no conozco y anda sabe por ahí me va mal. 5 talentos, 2.250.000.000, equivale a 125 años de trabajo. El único que no fracasa es el que nunca toma acción. Si vos sos joven, yo te recomiendo que vos fracases, fracasá, porque el fracaso no es algo malo, el fracaso es la escalera hacia el éxito, el fracaso te enseña, el fracaso te muestra el camino correcto. Después te voy a dar la razón más importante ahora que estoy por terminar, pero primero te quiero decir que una de las razones más importantes por las cuales ustedes no toman acción o las personas no toman acción es porque mi padre siempre, presten atención a esto, mi padre siempre va a preferir que yo cometa errores intentando llevar una vida de éxito, una vida recta, una vida siguiendo la voluntad de Dios. Va a preferir que yo cometa errores así que yo nunca cometa errores y me quede sentado en mi casa. ¿Por qué ustedes creen que las personas no toman acción? Escriben una frase ahí cortita, lo que ustedes creen. ¿Por qué ustedes creen que las personas no toman riesgos? Porque todos saben lo que tienen que hacer, pero nadie hace. ¿Por qué no hacen lo que saben que tienen que hacer? Escriban ahí la respuesta. Yo creo que todos conocen que anteriormente yo tenía un trabajo en un estudio de arquitectura. No sé si todos sabían eso, pero los que no sabían, les quiero contar algo que tiene que ver con eso. Yo en este trabajo era una especie de administrador. Digo una especie de administrador porque yo empecé siendo el faistudo, como dicen algunos. Hacía de todo. Entré haciendo mandado. Entonces yo agarraba lo único que hacía, bueno, hacía varias cositas, pero era buscar esto, lleva acá, ya, Yo era el que me hacía de todo. Y en ese momento yo no sentía presión, a mí no me daba como nervios ese trabajo porque lo único que tenía que hacer era manejar. Lo que más me daba miedo era por ahí hacer macana con la camioneta de mi jefe. Una camioneta nueva y yo tenía que manejar eso. Yo decía, bueno, lo que más miedo me daba era, bueno, chocar la camioneta. Me puede pasar. Me chocaron 2 veces. Pero esa es otra historia, no voy a hablar de eso. Pero a medida que fue pasando el tiempo, mi jefe empezó a notar en mí que yo tenía capacidad, que yo era rápido para aprender, que yo era rápido y dio confianza, que podía depositar su confianza en mi persona. Y me empezó a poner más responsabilidades. Y a medida que más responsabilidades me ponía, más nervios me daba. ¿Por qué? Porque yo veía como él trataba a los que cometían errores. Porque era un arquitecto que estaba por encima del estudio de arquitectura, pero ese estudio de arquitectura estaba a cargo de todas las obras, haciendo la dirección de obra y la gestión de obra. Entonces no es que solo hay estudios de arquitectura que solamente te diseñan la casa y arreglate. Pero este estudio tenía que diseñar todo y encima controlar a cada albañil, plomero, herrero, durlero, a todas las personas que trabajaban en la obra. Entonces, mi jefe tenía mucha responsabilidad por debajo. Y en una obra así, todo el tiempo cometen error. Imagínense, está a cargo de todo lo que hacen los albañiles, de todo lo que hacen los durleros, todo lo que hacen en 5, 6, 7 obras. Y como tanta gente cometía errores, se iba cargando mi jefe. Vieron que nosotros a veces nos vamos cargando y por ahí ¡pum! Explotamos. Y yo vi a mi jefe explotar muchas veces. Por justas razones, ¿no? A veces no justifico el tratar a una persona de una manera fuerte, pero sí, se iba cargando. Entonces mi miedo era, no quiero hacer macana, y tenía miedo. Entonces trabajaba todo el tiempo con ese miedo, porque llegó un punto en el que yo estaba encargado de manejar el dinero de todas las obras. Tanta era la responsabilidad que mi jefe me decía, Tommy, ¿cómo era la contraseña de la caja fuerte? Me decía. Che, Tommy, ahí hay algo de plata todavía de la caja del estudio porque yo necesito tanto. Ni él sabía cuánta plata tenía, imagínense. Y mi responsabilidad era mucha y mis nervios y mi miedo de cometer errores era mucho. Y cometí errores y le quiero contar una nomás. Resulta que una vez en una obra el propietario se quedó sin plata. Quedó sin plata el tipo. Pero mi jefe, el arquitecto, tenía ganas de que siga moviéndose la obra porque quería terminar esa obra. Porque era un proyecto grande, un centro médico. Y le dice, ¿sabes qué? El estudio te va a prestar esa plata para que la obra siga funcionando y cuando vos tengas ese capital de nuevo, vos nos devolvés esa capital. Entonces mi trabajo era organizar toda la gestión de cada uno de los gastos, hacer las planillas semanales y en cada semana colocar cuánto dinero en dólares se le prestó a ese propietario. Y en una semana en particular se usaron 2.140, me acuerdo de memoria el número porque no me voy a olvidar más, $2.145 una semana.
Y como era viernes, yo estaba cansado, toda la semana a full, qué sé yo, y yo normalmente rellenaba y completaba esas planillas, cerraba la caja los viernes a la última hora. En vez de poner 2145, que el estudio le prestó, puse 1245. Le cambié el 2 por el 1. Le estaba jodiendo a mi jefe casi $1,000. Más de $1,000,000, 1,300,000, 1,400,000, no sé cuánto da exactamente. No es que le robé ni nada, sino que simplemente, en vez de poner que él le prestó al propietario 2,145, puse que le prestó 1,145 y no me di cuenta. Y las siguientes semanas, la deuda era esa. Pasaron las semanas y todas las semanas la deuda estaba mal, porque yo todas las semanas iba sumando cuánto se iba sumando. Y cuestión que esos $900 quedaron ahí, olvidados. Él se reunió con el propietario, le dice, mira, esta es la deuda que tenés todavía. Que habló, el propietario estaba consciente de la deuda que tenía, pero no sabía que en realidad debía más que eso. Y yo un momento por casualidad, digo por casualidad porque en realidad yo sé que fue Dios, empecé a mirar las planillas para atrás y fui las planillas para atrás y encontré esa planilla y dije, pará, acá hay algo raro. Pero ni siquiera estaba buscando eso y sin querer, porque Dios puso eso delante de mí, me di cuenta a tiempo, cuando todavía no habían cerrado la deuda. Porque si no, después olvídate, ya perdiste la plata. Y ahí empecé a corregir todo, corregí. Cuando le conté a mi jefe, tomé café, aprendí lo que era tomar café. Yo antes no sabía, decían, tomaste café. ¿Cómo tomaste café? Cuando dicen tomaste café es porque te dieron una buena sermoneada. Y me dio una buena sermoneada, una justa sermoneada enfrente de todos los chicos ahí del estudio. Y yo tenía una bronca encima, no con mi jefe, tenía una bronca conmigo mismo, porque yo dije, ¿cómo me voy a confundir? Tengo que tener mucho más cuidado con esos números, que es súper importante. Encima, no eran pesos, vos te confundí 1,000 pesos, 2,000, 100,000 pesos, pero confundiste por casi $1,000, era como un error bastante grande. Y yo dije, acá corre riesgo mi trabajo, acá yo puedo perder el trabajo. A la semana siguiente el lunes me dice, ¿sabes qué, Tommy? No venga mañana, no venga pasado mañana, jueves, vení viernes recién, ni venga esta semana. Vos quedate en tu departamento y fíjate ahí pensando lo que hiciste. Así. Estaba enojado, obviamente, claramente. Entonces yo, a medida que iba pasando el tiempo, siempre tenía ese miedo, pero presten atención a esto. Esa presión nunca la sentí con mi papá. ¿Por qué? Porque yo cuando estaba trabajando con mi papá, por más que yo hubiese cometido errores similares, nunca podría tener el peligro de, no sé, que me corra de mi casa. Bueno, no perdí el trabajo, no me echaron, gracias a Dios, y después volví a tener responsabilidades como tenía antes y más. Después yo terminé renunciando. Pero con mi papá, si bien no era el mismo trabajo, trabajé en el campo, incluso trabajé siendo chofer para él muchas veces, llevando gente. Nunca tuve ese miedo que tenía como con la camioneta de mi patrón. Con la camioneta de mi patrón era como, no quiero que me choque nadie. Con la camioneta de mi papá yo manejaba tranquilo, ¿viste? Porque yo sé que, bueno, si me choca alguien, va a renegar, sí, pero yo sé que va a pasar el tiempo y él me sigue amando, es mi papá. No me va a correr de la casa porque yo cometí un error. El título de este mensaje, como vieron en el flyer, ¿cómo ves a Dios define tu vida? Dependiendo cómo percibas a Dios, vas a actuar. Y nosotros muchas veces creemos que Dios es un Dios castigador. Creemos que Dios es un padre que está esperando ahí que vos cometas un error para mandarte al infierno. Esa es nuestra percepción de Dios muchas veces. Y por eso tenemos miedo de tomar acción. Después más adelante le voy a preguntar cuáles fueron las cosas que ustedes escribieron acerca de por qué no toman acción. ¿Por qué ustedes no están tomando acción muchas veces o por qué las personas no toman acción? Hay una parábola muy conocida que habla de esto y muy poco se escucha de esta parte de la parábola. ¿Quiénes conocen la parábola de los talentos? Los que no conocen hoy la van a conocer. Es una parábola muy buena, muy linda, con muchas enseñanzas. Una parábola, para los que no saben, es una historia. Jesús hablaba mucho en parábolas. Eran historias que él contaba para dar de entender algo complejo de una manera sencilla. No eran historias reales. Una parábola no es una historia literal. Es solamente una metáfora que Dios utilizaba, que Jesús utilizaba, para dar de entender algo. Esta parábola hablaba de que había un amo, un jefe. Esta parábola está en Mateos capítulo 25, versículo 14 en adelante. Yo voy a ir hablando y contando la historia, y si ustedes que están en la pantalla quieren ir poniendo los versículos que tienen que ver con lo que estoy diciendo, genial. Bueno, comienza así. El reino de los cielos es semejante a, o como dice la Reina Valera, dice, porque el reino de los cielos es como, y cuenta, da una comparación de cómo es el reino de los cielos.
Dice que había un hombre que yéndose lejos, un hombre que tenía muchísimos bienes, un hombre que tenía, me imagino, muchísimo campo, muchísimo dinero, dice que se va lejos y a 3 siervos, me imagino que si este hombre tenía mucho dinero, tenía muchos siervos, pero a 3 siervos, que supongo que eran los que más confiaba, le da talentos. A un siervo, al primero le da 5 talentos, al segundo le da 2 talentos y al tercero le da solamente 1. Y nosotros decimos, bueno, talentos. ¿Qué son los talentos? Yo antes cuando era chico escuchaba esta parábola y pensaba que se refería a, no sé, talento, saber cantar, saber, no sé, cocinar, saber mucha matemática. Yo pensaba que se refería a eso porque literal dice talento y nosotros hoy en día, talento es eso, una capacidad. No es eso. Cuando habla de talentos, se refiere a una unidad de peso monetaria, por así decirlo. Un talento, yo quiero que tengan en cuenta esto, un solo talento equivalía a 6.000 denarios. En esa época, un jornalero en porcentaje, digamos, normalmente un jornalero ganaba 1 denario por día. Siempre hay gente que gana más, gente que gana menos, como todo en la vida, pero lo normal, el salario que era normal o más frecuente era 1 denario por un trabajo, por un día. Entonces los jornaleros trabajaban todo el día y se ganaban 1 denario. ¿Cuánto era un talento? 6.000 denarios. Es decir, que un solo talento equivalía a 6.000 días de trabajo. Yo le estoy poniendo en perspectiva para que se den cuenta que no era que le dio un talento, que el tipo se fue lejos y le dio un poquitito a uno. No, le dio 6.000 días de trabajo. Y yo agarré y dije, bueno, quiero traerlo a la actualidad. ¿Cuántos serían pesos? ¿Cuántos pesos argentinos le dio? Para tener idea de cuánta plata era. 6.000 denarios. Hoy en día un sueldo normal, digamos, el sueldo estándar en Argentina es de 1.500.000 pesos. Yo estoy averiguando. Como siempre, algunos ganan más, algunos ganan menos, pero es un número estándar. Un denario o un día de trabajo, si tenés ese sueldo y si trabajás 5 veces a la semana, equivale a 75.000 pesos. Entonces, un talento equivale a 450 millones de pesos. Un talento hoy en día sería como 450 millones de pesos. Eso equivale a 25 años de trabajo. Básicamente una vida laboral. 2 talentos. Esto es una locura. O sea, yo no sé si ustedes están dimensionando la cantidad de plata que que este amo le dio a los sirvientes. Montón de plata le dio. 2 talentos equivale a 900 millones de pesos. Eso es equivalente a 50 años de trabajo. Imagínense que venga alguien y te diga, mira, te doy todo un pum, 50 años de trabajo ahí. Hacelo como quiera. Y presten atención. 5 talentos, 2.250 millones, equivale a 125 años de trabajo de un jornalero de un sueldo promedio. Era un montón de plata. Y no es que el amo dice, agarró y hizo tate tía, vos te doy esto, vos te doy. No, dice que le dio conforme a su capacidad. Hay una parte en donde dice que le dio a cada uno 5, 2 y 1 talento conforme a su capacidad. No es que Dios agarró y nos creó y dijo, a ver, acá a Tommy le doy esto y tirada para atrás y al que le cae el talento, la capacidad. No, a cada uno de ustedes Dios le dio lo que le dio conforme a su capacidad. No hay nada que Dios te haya dado sin que vos puedas tener la capacidad de lograr eso. A cada uno le dio conforme a su capacidad. ¿Por qué le digo los precios, los números? Me dicen, ¿qué tiene que ver esto, Tommy? Tiene mucho que ver. Porque los dones y los talentos que Dios nos dio, ahora sí estoy hablando de talento, capacidad. La capacidad que te dio a vos, que le dio a Daisy, que le dio a Jairo, que le dio a Joaquín, a Brian, a cada uno de ellos, la capacidad que le dio tiene un alto precio en el reino de Dios. Tiene un alto precio en el reino de Dios. Y a veces nos sentimos insignificantes, nos sentimos insuficientes. Y Dios a todos le dio. A algunos le dio menos y a algunos le dio mucho. Pero al que menos le dio una vida de trabajo. O sea, al que menos le dio, no le dio poco. Le siguió dando algo que tenía un alto precio. ¿Qué es lo que hicieron con tanto dinero? Dice que el primero, el que tenía 5 talentos, lo multiplicó. Yo no sé exactamente qué habrá hecho, ¿no? Pero yo calculo que él habrá comprado herramientas
de electricidad y habrá empezado a instalar aire acondicionado. ¿No da? A mí me dijeron que te cobran bastante. Brian sabe. Pero el tipo tuvo que tomar riesgo, claramente. Porque si vos querés lograr algo... Fíjense, el tipo tuvo 100% de retorno de inversión. Multiplicó lo que tenía. Para multiplicar tu capital tenés que tomar un montón de riesgo. Para multiplicar tu capital tenés que tomar decisiones incómodas. Tenés que hacer cosas que te hagan tener posibilidad de perder. ¿Ustedes creen que el que multiplicó los 5 talentos fue a buscar algo seguro para poder multiplicar los 5 talentos? Fue y dijo, ¿sabe qué? Voy a buscar un laburo seguro, o voy a buscar algo acá, o voy a buscar, no sé. No. Para multiplicar ese capital, claramente tuvo que tomar riesgo. Tuvo que tomar decisiones. Se tuvo que mover y presten atención, tuvo que estar dispuesto a poder fracasar. Para multiplicar ese capital, tuvo que estar dispuesto a fallar. Dice que el segundo, el que recibió 2 talentos, dice que ganó otros 2. No sé qué habrá hecho, pero supongo que en el día de hoy podríamos pensar, tuvo que hacer inversiones, bienes raíces, invertir en la bolsa de valores. Y cuando haces todas esas cosas, nadie te garantiza que vos tengas buenos resultados. Nadie te garantiza que vos tengas buenos resultados. Y cuando llega el amo, ahora vamos a ver lo que hizo el tercero, pero cuando llega el amo a la casa dice que le recibió y dice que el primero que tenía 5 talentos y que lo multiplicó se acercó y le dice, amo, vos me diste 5 talentos, toma acá, yo te doy. Hice 5 más. Y el amo le dice, buen siervo y fiel. En el siguiente versículo, versículo 23. Le dice, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y el segundo que viene, que también multiplicó, hizo menos plata que el primero, sí. Pero ¿cuál fue las palabras del amo hacia ese segundo siervo? Buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Hay otra versión que dice, fuiste fiel en lo poco, ahora yo te voy a dar más responsabilidades. El que recibió mucho e hizo todo lo que podía con eso que recibió, tuvo un elogio. El que recibió menos, pero aún así hizo todo lo que podía con eso que tenía, tuvo el mismo elogio. Los dos fueron buenos, siervos, fieles y entraron en el gozo de su Señor y tuvieron esa... Y bueno, ¿a qué voy con esto? Muchas personas no están actuando porque creen que no recibieron mucho. Sí, recibiste un montón. ¿Qué estás haciendo con eso que tenés ahora? Y cuando hagas lo que podés hacer con lo que tenés ahora, va a ser cuando se te va a dar más responsabilidades. Y hay un montón de frases, ¿no? Un montón de frases para justificar la falta de acción. Un montón de frases para justificar el miedo y la cobardía. Hay una frase, me anoté acá algunas frases. Más vale malo conocido que bueno por conocer. Entonces, yo tengo una vida que no me gusta, estoy viviendo algo que no quiero, pero prefiero vivir acá que estoy cómodo y esto es conocido que ir a algo que yo no conozco y anda sabe por ahí me va mal. Más vale malo conocido que bueno por conocer. No dejes lo seguro por un incierto. Si funciona, no lo toques. Controlado por el miedo. Toda la gente que dice esto está controlado por el miedo. Miedo a tomar decisiones. Tienen miedo a tomar decisiones por miedo a equivocarse y por eso no toman una decisión. Y si vos no estás tomando una decisión, vos ya estás tomando una decisión. Un trabalengua. Pero si vos no estás decidiendo algo, estás decidiendo no decidir. Es decir, si vos no decidís moverte, estás decidiendo quedarte quieto. Estás tomando una decisión y esa decisión va a tener un resultado en tu vida. Y mucha gente, y yo estoy seguro que todos nosotros tenemos mucho más capacidad que obediencia. Tenemos mucho más capacidad de lo que estamos obedeciendo.
Nuestra capacidad está acá y nuestra acción con respecto a la capacidad que tenemos está acá. Yo un montón de veces me acuesto a dormir y digo, Tommy, ¿hoy hiciste todo lo que pudiste haber hecho por lograr eso que querés lograr? Ni el 10%. Y me enojo a veces conmigo mismo. ¿Hoy hiciste todo lo que podías hacer para lograr eso o para acercarte a eso? ¿Hoy leíste la Biblia, oraste, trabajaste, hiciste lo que vos sabías que podías hacer? No, no lo hice. Yo quiero que sepan que esa falta de decisión, o de, mejor dicho, decidir no hacer nada, demuestra qué tan poca es su fe. Demuestra la falta de fe. Demuestra qué tanto confían en Dios. Y la voluntad de Dios nunca va a ser ese camino seguro que ustedes están esperando. Sí, realmente, bíblicamente es el camino seguro, porque sabemos que aunque andemos en valle de sombra y de muerte, no vamos a temer porque nada nos va a tumbar. No temeré mal alguno, porque tu vara y tu callado me infunden aliento, dice. Pero el camino seguro me refiero al camino que no hay incertidumbre, un camino cómodo, un camino donde no tenemos problemas, un camino donde nunca fallamos. No. Los caminos de Dios o en el reino de Dios es un camino difícil, un camino angosto. Dice, ancho es el camino y espacioso. Es ancho y espacioso el camino que lleva a la perdición. Por eso todos caminan por ahí. Por eso todos van hacia ese camino. Y dice, angosto es el camino y es difícil el camino que lleva a la vida eterna. Por eso muy pocos caminan por ahí. ¿Por qué camino estás caminando? ¿Estás caminando por el camino que todos van? O sea, pregunta simple. ¿Te pareces a la mayoría o sos el raro? Nosotros decimos con Jairo, la gente nos ve corriendo a las 5 de la mañana, un domingo a la mañana, y nosotros somos los raros. Nosotros somos los raros. Nosotros somos los raros, ¿por qué? Porque ahora el fin de semana yo ya no voy al boliche y no me drogo, no me empedo. No ando desenfrenado en la lujuria, porque salí de adicciones y ahora que estoy en ese camino angosto, yo soy el raro. Están siendo los raros. Suena raro, valga la redundancia. ¿Están siendo eso o están siendo igual que la mayoría? ¿Qué anotaste, Brisa? Miedo. Daisy. La razón por la cual no toman acción, por la cual no salen de esa zona de confort. Miedo al fracaso. Miedo. Repite, miedo. Brian, ¿qué anotaste? Miedo por salir perdiendo, supongo. Miedo al fracaso, igual que Daisy. ¿Vos anotaste algo, Katy? Miedo a fallar, miedo a perder. Se repite mucho el miedo y es una de las razones principales por la que uno procrastina. Es más, yo hice un video donde hablaba de la procrastinación y decía que la verdadera razón por la que procrastinamos es el miedo. Yo te quiero dar más razones. Una de las razones más importantes por las cuales vos no... Después te voy a dar la razón más importante ahora que estoy por terminar, pero primero te quiero decir que una de las razones más importantes por las cuales ustedes no toman acción o las personas no toman acción es por no tener objetivos, por no tener metas. No tener metas claras. Saben lo que quieren, lo que tienen que hacer o lo que deberían hacer con su vida, pero no lo hacen porque no saben ni siquiera por qué lo harían. Es decir, yo sé que tengo que empezar a, no sé, voy a poner un ejemplo como Jairo estaba hablando del deporte. Yo sé que tengo que empezar a cuidar mi salud y a hacer deporte, pero no tengo un objetivo claro, entonces no lo hago. Yo sé que me gustaría vivir una vida diferente, tener esto, tener aquello, pero como no tengo claridad de lo que quiero para el futuro, no actúo en el presente. La mente de la mayoría de las personas no va más allá de fin de mes. La mente de la mayoría de las personas no va más allá del fin de semana. Están esperando únicamente planificando su vida para lo que va a pasar el fin de semana. Ese era yo. ¿Para qué querés disciplina? ¿Para qué querés dejar de procrastinar? ¿Para qué querés comenzar a actuar si no tenés ni siquiera metas? El que no sabe hacia dónde va, ya llegó, dijo un mentor. Como diciendo, ya está, ahí donde estás perfecto. Si no tenés objetivos. ¿Para qué vas a hacer algo si no tenés metas? Otra frase dice, un barco sin un puerto seguro, cualquier viento le viene bien. Entonces, como no saben lo que quieren para su vida, viene un viento para acá, me voy para allá. Viene un viento para acá, me voy para allá. Empiezo esto, me voy para allá. Empiezo, me voy para allá. Empiezo, termino, procrastino. Y cuando viene la motivación, vamos con todo. Una semana, listo. Porque no tienen metas, porque no tienen claridad de lo que quieren para su vida.
Dice Proverbios 28:18, donde no hay visión, el pueblo se extravía. Está hablando de esto. La falta de metas y objetivos es falta de fe. También, la meta que no se logra es la meta que nunca se tuvo, escribe acá. Una de las herramientas más poderosas para poder yo dejar mis adicciones, para poder yo dejar la pornografía, para poder yo dejar la joda, dejar todo lo que me hacía perder el tiempo y estar cada vez más ahogado en depresión, en ansiedad. Una de las herramientas más poderosas fue ponerme objetivos. De la mano de Dios. Arrodillarme y decirle, Dios, ¿qué es lo que realmente querés para mi vida? Y empezar a escribir ahí lo que yo sentía en mi corazón. Muchas de esas cosas no eran correctas. Muchas de esas cosas eran correctas. Pero yo me di cuenta si una meta era correcta o incorrecta cuando yo empecé a tomar acción. Hay algo tan poderoso en escribir. Esto yo no pensaba decirlo, pero quiero decirle porque es un dato interesante y está comprobado. Hay un estudio que se hizo en una universidad que corroboraron que las personas que escriben sus objetivos tienen 40% más de probabilidad de lograrlos. ¿Escucharon? 40% más de probabilidad de lograrlos. Simplemente sentarte y escribir tus objetivos. El 99% de las personas nunca se sentó a pensar algo tan importante como ¿qué quiero para mi vida? No sé cuál es mi propósito. Marcos 16:15. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Hacelo desde tu lugar. Hacelo desde tu capacidad. No todos van a estar hablando en frente de personas. No todos van a estar predicando o cantando. Pero todos tienen capacidades diferentes y en su lugar pueden hablar de Dios. Jairo me dijo una vez, a mí me encanta el deporte y a mí se me ocurrió empezar a hacer videos enseñando acerca del running y de la misma manera mezclar la espiritualidad para poder hacer a las personas conocer a Jesús a través de eso. Perfecto. Yo lo hago a través del desarrollo personal. Me gusta la neurociencia, me gusta el desarrollo personal porque eso cambió mi vida y a través de eso direcciono a las personas a Jesús. Las personas que toman mentoría conmigo, muchas personas homosexuales, personas adictas, personas que nunca pisarían una iglesia, reciben de la palabra de Dios porque vienen a través de mí por el desarrollo personal. Ese es mi objetivo. ¿Cómo vas a vos predicar el evangelio a toda criatura? En tu área. Debemos tener más miedo a perder oportunidades de lograr esos objetivos que a fracasar. Porque están diciendo, yo no lo hago por miedo, o es más, todo lo que escribieron ustedes habla de ustedes, no de las otras personas. Todo lo que escribió cada uno de ustedes habla de ustedes, porque es lo primero que se viene a la mente. Todos pasamos por eso, igual. Todos tenemos miedo y es la razón principal por la que no tomamos acción. Pero tenemos que tener más miedo a perder la oportunidad de cambiar y de transformar nuestra vida que de fracasar. El único que no fracasa es el que nunca toma acción. Brian Tracy, no sé si alguien conoce quién es Brian Tracy, un referente dentro del mundo del desarrollo personal. En una entrevista él dice, si vos sos joven, todavía yo te recomiendo que vos fracases. Fracasá, porque el fracaso no es algo malo. El fracaso es la escalera hacia el éxito. El fracaso te enseña. El fracaso te muestra el camino correcto. Si vos no tomas acción, nunca te vas a dar cuenta si ese era o no el camino. Nunca te vas a dar cuenta de eso. ¿Qué hizo la tercera persona? La primera persona multiplicó el talento. Tenía 5, hizo 10. La segunda tenía 2 talentos, hizo 4. ¿Y la tercera persona? Vamos a la Biblia. Mateo 25, capítulo 24. Al 25. ¿Qué dice? Vamos a leer ahí en la pantalla. Mateo 25, 24. Dice, pero llegando también el que había recibido un talento, recuerdo, un talento era 25 años de trabajo, un montón de plata. Dijo, Señor, te conocía que eras hombre. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice? Pensé que se le apagó la lengua. Un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo. Y fui y escondí tu talento en la tierra.
aquí tienes lo que es tuyo. Hasta ahí. Los dos primeros invirtieron, el tercero tuvo miedo. ¿Qué estás haciendo hoy con lo que tenés? Algunos usan sus talentos y dan gloria a Dios con eso. Otros desperdician su talento y encima creen que si ellos intentan hacer algo y se equivocan, Dios le va a castigar. Porque creen que Dios es un hombre duro. Fíjense que lo que repite el amo, más adelante, versículo 26. Su amo repite exactamente lo mismo que le dice el siervo, pero hay una frase que no la repite. Quiero que me digan cuál es. Le dice el amo: siervo malo y negligente. Y ahí repite lo que dijo el siervo: ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Y después: por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Vamos al versículo anterior. 26. ¿Qué fue lo que repitió? ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Vamos al versículo anterior, 25. La única frase, 24, perdón, sí. La única frase que el amo no repitió fue: sabía que eras un hombre duro. En otras palabras, el amo dijo: yo ciego donde no sembré y recojo donde no coseché, pero el amo no reconoció ser un hombre duro. Eso era perspectiva de el siervo. Y fíjense la palabra, yo busqué la palabra en el idioma original, la palabra que usó el siervo para describir a su amo, la palabra esa, duro. Hay otras palabras que dice, hay otras versiones que dicen: yo sabía que eras un hombre severo. La palabra es skleros, que no significa etimológicamente un hombre estricto, no significa eso. Fíjense lo que significa: duro, rígido, áspero, exigente hasta lo implacable, incluso cruel o difícil de tratar. Esa era la perspectiva del siervo hacia el amo. Duro, exigente, cruel y difícil de tratar. ¿Ustedes creen que un jefe cruel le va a dar 25 años de salario en un día y paz? 125 años le dio el otro, 50 años le dio el otro. Eso no era un hombre cruel. El verdadero pecado de este hombre no fue no saber invertir. El verdadero pecado, error, porque pecado significa errar al blanco, es un error. El verdadero error de este hombre fue no conocer a su amo. Por eso yo te dije, Abby, tiene todo que ver con lo que dijiste. Abby estaba hablando de el hijo pródigo que estaba dentro de la casa. Un hijo pródigo se fue de parranda, prostitutas, y el otro se quedó en la casa. Pero el que se quedó en la casa también estaba pródigo porque no conocía que tenía su padre y que todo lo que tenía el padre era también de él. No conocía el corazón. Podía conocer cómo hablaba, podía conocer cómo caminaba, podía conocer cómo se vestía, pero nunca conoció el corazón de su padre. Este tercer siervo no conocía el corazón de su padre y por eso dijo que tuvo miedo. Entonces su excusa fue: yo no hice esto porque vos sos así, porque vos sos cruel, duro, negligente, severo, estricto. Yo no hice eso porque yo tuve miedo, porque vos sos así. No conocía el corazón de su amo. Vos podés conocer cosas religiosas, pudiste haber ido a la iglesia, al culto, a la misa, a reuniones, pudiste haber leído la Biblia, escuchado música cristiana, haber orado, incluso haber escuchado la voz de Dios en alguna reunión, sentido su presencia, que se te hizo escalofrío y lloraste en la iglesia capaz también. Pero podés saber todo eso, pero aún así no conocer el corazón de Dios. Aún así no conocer a tu Padre. Y algunos piensan que esta pasividad de no estar tomando acción, algunos piensan que esto de me quedo sentado nomás, no hago nada. Tengo miedo a fallar y por eso no tomo decisiones. Tengo miedo a fallar y por eso no tomo acción. Algunos piensan que eso no pasa nada si ustedes hacen eso, no estoy haciendo nada malo. ¿Cómo reaccionó el amo ante eso?
Quítenle todo lo que tiene y désenlo al que tiene 10 talentos, porque al que mucho tiene más se le dará y al que poco tiene hasta lo poco que tiene le será quitado. Échenle afuera donde va a ser el lloro y el crujir de dientes. Ahí sí fue duro y severo, pero porque no utilizó lo que él le había dado, lo que él sabía que tenía capacidad de hacer. No me viste como realmente era yo. Yo te di eso porque vos tenías capacidad y muy probablemente no es lo que vos merecías tener, pero vos no lo utilizaste. Va a llegar un momento que vos estés frente a Dios y Él te va a decir, buen siervo y fiel, o te va a decir, no, siervo inútil y perezoso. Quítenle todo eso fuera, donde es el crujir de dientes. ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te dio? Todos tus días son iguales, todos tus años son iguales, no estás tomando riesgos. ¿Cuál va a ser la respuesta de Dios cuando vos estés frente a Él? ¿Cuántas veces no hiciste cosas por miedo? No hicimos cosas por miedo, como si nosotros estuviéramos sirviendo a un Dios duro, cruel, negligente, que si nosotros cometemos un error, ¡plá! Castigo, el infierno. La clave es entender cómo Dios nos ama. La clave es entender el gran amor que tiene Dios para con nosotros. Por eso yo hablé de esa historia al principio, cuando yo trabajaba para un jefe, el cual yo sabía que si yo me mandaba una macana me podía mandar a la calle, por así decirlo, echarme de mi trabajo. Tenía esa presión, pero cuando trabajaba para mi padre, tenía esa seguridad que por más errores que yo cometa, mi padre siempre, presten atención a esto, mi padre siempre va a preferir que yo cometa errores, intentando llevar una vida de éxito, lo que quieran pensar que es éxito, una vida recta, una vida siguiendo la voluntad de Dios. Va a preferir que yo cometa errores así que yo nunca cometa errores y me quede sentado en mi casa. Así es Dios. No, yo no voy a ir al culto el domingo porque en la semana caí en la pornografía de nuevo, no voy a ir. No, yo no voy a hablarle a esa persona de Jesús porque ¿quién soy yo para hablarle si yo, mira, cometí todos estos errores? No, yo no voy a empezar este emprendimiento porque si yo cantidad de veces que fallé. Entonces están ahí con el miedo a fracasar todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Qué es lo que haría un padre por un hijo? Quiero que leamos el Salmo 103, versículo 8 en adelante. Este es tu Dios. Salmos 103, versículo 8 en adelante. Voy a leer la versión Nueva Traducción Viviente. Dice: el Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y está lleno de amor inagotable. No nos reprenderá todo el tiempo, ni seguirá su enojo para siempre. No nos castiga por nuestros pecados, no nos trata con la severidad con la que merecemos ser tratados. Pues su amor inagotable hacia los que le temen es tan inmenso como las alturas del cielo sobre la tierra. Llevó todos nuestros pecados lejos de nosotros, como está el oriente del occidente. El Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen. Ese es tu Dios. Ese es tu Dios. Tenés que asumir riesgo. Tenés que asumir que las cosas van a salir mal muchas veces. Tienes que asumir que vas a fracasar, pero que Dios siempre va a estar ahí para levantarte. Y vos vas a honrar mucho más a Dios yendo por un camino que vos creías que era de Dios y capaz ese camino no era de Dios. Yo fracasé en un montón de caminos que yo dije, yo creo que esto es lo que Dios quiere que yo haga y ¡fum! No era lo que Dios quería que yo haga. Pero yo le honré más a Dios tomando acción en ese camino incorrecto que, no sé si estoy esperando la confirmación de Dios, frase religiosa. Hoy dije frases que el mundo ocupa. Mejor pájaro en mano que 100 volando. Mejor lo seguro que lo incierto. ¿Y los cristianos qué decimos? Estoy esperando la confirmación de Dios. Los tiempos de Dios son perfectos. Todo esto como excusa por nuestra falta de acción. Y a veces la confirmación de Dios viene cuando nosotros tomamos acción. Yo creo que Dios muchas veces confirma de esa manera sobrenatural. Yo esperaba tanto tiempo que venga una persona y me diga, Tommy, Dios me dijo que vos tenés esta vida así, 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 y Dios me dijo que te confirma que vos tenés que hacer esto. Y yo esperaba que venga alguien. Y yo le pedía a Dios, Señor, confirmame, confirmame, confirmame. Y la confirmación de Dios estaba cuando yo empezaba a mover, cuando yo empezaba a caminar.
Y como yo le dije, muchas veces creía que era el camino de Dios, me iba para allá, me daba cuenta que no era ahí, pero me daba cuenta cuando fracasaba. Y si nunca hubiese intentado, si nunca hubiera fracasado ahí, nunca hubiera apuntado para donde era realmente. Estás esperando mucho la confirmación, capaz la confirmación está cuando empiezas a moverte, cuando empieces a caminar. Vamos a ponernos de pie, vamos a estar haciendo una oración.